Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más en estos estudios preciosos para aprender más de su palabra. Amén. En esta noche vamos primero a orar, darle gracias a Dios, encomendarnos a Dios en esta noche, pedirle que su Espíritu Santo nos bendiga de manera especial. Queremos darle la gracia en especial a aquellos que nos están siguiendo por medio del internet, que nos están siguiendo cada semana, cada jueves y cada domingo. Aquí estamos los jueves a las 7 de la noche, amén, y los domingos al mediodía, 12 p.m. Para aquellos que quieran visitarnos en persona, siempre ponemos al principio de los servicios la dirección de nuestra iglesia, mi casa de oración Bellevue, aquí en Florida. Gloria a Jesús. Y le damos gracias a aquellos que estamos, ¿verdad que sí? Cada día aquí orando por este ministerio, que sea Dios quien se glorifique de manera especial. Dios conoce la intención de nuestro corazón. En esta noche vamos a orar para luego entrar al tema que Dios nos ha dado. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos honra. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder, Señor, enseñar tu palabra. Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y toda justicia. Gracias, Dios mío, por la vida, por la salud. Gracias por nuestra familia. Gracias por este ministerio precioso, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas para glorificarte, Señor. Pues reconocemos que toda gloria y toda honra es para ti. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes nuestras vidas en esta noche, que prepare cada corazón que la va a recibir, para que tu palabra, Señor, haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de entrar al tema de esta noche, recordemos que el domingo pasado habían hablado sobre el estudio bíblico, el precio de servir a Dios. Habían hablado de cómo Pablo escribía a los filipenses y tocamos un poco, ¿verdad que sí?, de lo que Pablo estaba pasando cuando estaba en la cárcel en Roma. Escribe a los filipenses, escribe a Timoteo, escribe unas cuantas epístolas, dándole fuerza a aquellos que comenzaban el camino del cristianismo. Es imposible en nuestra mente tratar de navegar, tratar de trasladarnos al tiempo de Pablo en la situación de que él estaba pasando. En una celda, ¿verdad que sí? Húmeda, fría, caliente en el verano, sin las comodidades que hoy en día los presos tienen, sino más bien siendo castigado por predicar el evangelio. Y este hombre de Dios, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de estas situaciones, escribe estas epístolas dándole fuerza a las iglesias, a los hermanos en Cristo, a que no desmayen, que sigan el camino, el blanco soberano. Qué grande fue Pablo. Como dije anteriormente, me llama la atención el agradecimiento que tuvo Pablo en su corazón, así fuese necesario dar su vida por amor del evangelio. Dios es bueno. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí?, a tener ese deseo, como lo tuvo Pablo, a recordar de dónde Dios lo sacó, cuánto Dios le perdonó y el propósito que Dios tenía para con su vida. Que nunca se nos olvide que Dios no nos llamó porque éramos buenos, porque en bueno solamente, dijo Cristo, es el Padre, sino que Él nos llamó porque nosotros éramos lo peor de este mundo, para que su gloria sea en nuestras vidas y podamos testificar que somos quienes somos porque Dios está en nuestros corazones. A Él sea la gloria. Entonces, como no nos dio el tiempo el domingo pasado para hablar para terminar el estudio bíblico de lo que Pablo nos estaba enseñando, decidí en esta noche, pues, tomar unos cuantos minutos y terminar
este estudio tan precioso de lo que es servir a Dios. Y en esta noche vamos a hablar sobre el tema, el ejemplo a servir, a seguir. Hay varias personas, hay varios hombres en la Biblia que nos dan ejemplo a nosotros de cómo fueron devotos al llamado de Dios. Cómo estaban en su corazón y dispuestos a lo que sea por la causa del evangelio. Y aquellos que aún en el Antiguo Testamento le eran fiel a Jehová, sabiendo quién fue que lo llamó. Y que como aquel que lo llamó era santo, ellos también trataban de ser santos. Entonces, vamos a entrar en la primera lectura y yo quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 37. Y vamos a leer unos versículos. Bajo el subtema, José es odiado por ser elegido por Dios. Génesis 37, versículos 5 al 11. Dice la preciosa palabra bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué lindo es recordar, ir al Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros pues leemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, pero recordemos que toda palabra, dice Pedro, es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por el Espíritu Santo. José era un joven, se creía que en ese tiempo donde se escribió este capítulo, se creía que tenía algunos 17 años. Era un joven muy amado por su padre, Jacob, que por nombre tenía Israel. Muy amado por él. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez y era de su amada esposa. ¿Verdad que sí? Recordemos que Jacob tuvo dos esposas y una de ellas era Raquel. Murió, entonces antes de dar a luz, le dio a este joven José. Y fíjense que como Jacob ya tenía muchos hijos, en su vejez tuvo uno que él amó, dice la palabra, más que los demás. Mostraba más amor a este joven que los demás hermanos. ¿Por qué? Porque le era tierno, era un joven y ya los otros eran adultos. Jacob lo cuidaba más que los demás y hasta le hizo una túnica preciosa. Y sus hermanos le tenían envidia. Por si esto no fuera poco, ahora José comienza a tener sueños. Los sueños en el Antiguo Testamento tenían un significado. Dios se revela por sueño, Dios se revela por palabra, Dios se revela como Él quiere al ser humano, pero muchas veces a través de los sueños Dios no puede hablar. Y le dice, tiene una visión, un sueño, y Él muestra cómo, en otras palabras, interpretando que sus hermanos se iban a postrar delante de Él. Y luego en otro sueño, no solo sus hermanos, sino que el mismo Jacob interpreta ese sueño y dice que tu madre, tu padre y todos tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti. ¿Qué es esto? Esto no puede ser así. Tú eres más pequeño que los demás. Y si es
Y si a postrarnos vamos a hablar, tú que eres mi hijo debes prostrarte delante de tu padre. En el Antiguo Testamento, postrarse delante de alguien era reverencia, era respeto, era admiración. Recordemos que cuando aquellos dos ángeles, primero cuando venían aquellas tres personas a donde Abraham dice que se postró. Luego aquellos dos ángeles que vinieron delante de Lot se postró. En el Antiguo Testamento la costumbre era reverencial, mostrar respeto, no idolatría, sino mostrar una forma de respeto a aquellos que venían a las casas de uno. ¿Verdad que sí? Y hay muchos ejemplos de cómo las personas se postraban dándole la bienvenida a alguien, mostrándole en forma, como ya dije anteriormente, respeto. Pues Jacob reconoce que el que merece respeto en la casa es él como padre, y como que se extraña un poco de que su propio hijo tiene un sueño en el cual muestra que él, que es padre de aquellos muchachos, se va a postrar delante del más joven. Jacob comienza a meditar, pero sus hermanos en la envidia y en el enojo comienzan a manipular, comienzan a planear cómo salir de este muchacho. Su propia sangre, su propio hermano. La envidia es algo terrible, mis amados. Aún en el pueblo de Dios. Cuando hay muchos que se preguntan, pero ¿por qué aquel que está comenzando ahora, Dios lo está usando más que a mí, que tengo más años en el evangelio? ¿Por qué aquel que está llegando, veo que Dios lo bendice más que a mí? Qué bueno que Dios bendice al que está llegando. Qué bueno que Dios está usando al más pequeño. Qué bueno que Dios se está glorificando en aquel que nadie creía que se podía hacer algo. Qué bueno, gloria a Dios. Pablo dice que tenemos que reírnos con el que ríe y llorar con el que llora. Si mi hermano está siendo bendecido, gloria a Dios, aleluya. Dios es perfecto y sus caminos son perfectos. Y aquellos hermanos, en vez de preguntarse cuál era el propósito que Dios tenía con José, comienzan a tenerle envidia. Y cuando usted lee la historia de José, que ya muchos lo han leído, le hacen una trampa, lo ponen en un lugar, una cisterna, pasan unos ismaelistas por ahí, unos vendedores, lo venden de esclavo y José es vendido para ser llevado a Egipto. Y allá pasan 13 años de puro sufrimiento. Pero dice la palabra que Jehová estaba con José. No importa dónde el mundo te mande, no importa cuánto te odien. Lo que importa es que Jehová esté contigo. Moisés dijo, Jehová dijo, saca al pueblo y guíalo. Y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos movemos de aquí. Porque Moisés reconocía que se estaban yendo a un lugar donde no habían ido, a un pueblo enemigo que ellos no conocían y a un desierto donde podrían haber muerto. Solamente la presencia de Dios iba a cuidarlo. Y como Moisés sabía que dependía de Dios la vida o la muerte, Moisés quería depender de la presencia de Dios. Así que, aunque, y luego termina esta historia, lo pueden leer tranquilito en sus hogares, esta historia termina en que aquellos hermanos, así como dice el sueño, vinieron a comprar víveres en Egipto cuando había el hambre y, sorpresa, el gobernante más importante de Egipto era su hermano, José. Porque luego él testifica y dice, lo que ustedes planearon para amar, Dios lo ha encaminado para bien. Porque los que siguen a Dios, todas las cosas obran para bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, luego José testifica y le dice a ellos, ustedes lo planearon, pero miren donde Dios me tiene y esto es para salvación de nuestro pueblo. Y no voy a seguir entero, ¿verdad? Porque el capítulo es bien largo. Pero fíjense cómo José, teniendo un llamado de Dios,
con un propósito de Dios, es odiado por lo más cercano en su vida, que eran sus propios hermanos. Prepárate porque cuando Dios te elige, aún tu propia familia te va a odiar. Jesús dijo, no pensáis, le voy a hablar en español, no piensen que he venido a traer paz, porque los padres se rebelarán contra ti. Tus propios enemigos serán los de tu casa, por causa de mi nombre. Vámonos al próximo lectura bíblica. Y recordemos que estamos hablando de personas que son ejemplos para nosotros. Pagaron un precio por el llamado que tenían para con Dios. Dice en Génesis capítulo 39. José es echado a la cárcel por ser fiel a Dios. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió, versículo 19, que cuando yo el amo a José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense que me adelanté un poco ahorita, pero qué bueno. Cuando José, vendido por sus hermanos, llega a la casa de Potifar, un hombre muy importante, tiene una mujer media caliente, una mujer que ve a este joven que llega a la casa y le echa los ojos. Y cuando llegó a la casa, como este joven se portó como un hombre serio, dice que Potifar lo puso encargado de todo en su casa. Y José se comportó como un hombre de testimonio. Porque el hombre y la mujer que Dios llama y Dios guía y Dios ha bautizado y ha llenado con su espíritu, se porta bien donde quiera que esté. Porque no es que me esté mirando mi jefe, ni mi esposa, ni mi esposo. Es que yo le sirvo a Dios y su presencia está en todo lugar. Y yo tengo que ser ejemplo, esté mi jefe o no esté mi jefe. Esté mi esposo o no esté mi esposa. Yo tengo que ser ejemplo. Tengo que ser una persona íntegra. Y puso aquel hombre a José sobre todo su casa. Pero hay que el diablo no se queda tranquilo. Y la mujer comenzó a decirle todos los días, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José le dice y le contesta, mi amo ha puesto todo debajo de mí. ¿Cómo yo le voy a pagar con tan mal haciéndole yo algo a lo que él más quiere en esta casa, que es su esposa? Dios me libre, dijo José. Y como José se negaba un día, esta mujer lo quiso agarrar a la fuerza y José salió corriendo. Pero ella se quedó con la vestidura de José y aprovechó para levantar un falso testimonio contra este joven. Llamó al esposo, llamó a los sirvientes y le dijo, mira lo que me ha hecho este hombre que tú has traído a esta casa. En otras palabras, si no te acuestas conmigo, te voy a hacer la vida imposible. Y así fue. Levantó un falso testimonio y este esposo de ella, como cualquier hombre, iba a creer lo que la mujer le dijo. Y tomó a aquel joven José y lo envió a la cárcel. Pero hay algo importante, que cada vez que leemos entre líneas estos capítulos que trata de José, siempre dice, pero Jehová estaba con José. Lo odiaron su hermano, lo metieron en una cisterna, pero Jehová estaba con él. Lo vendieron como esclavo a los ismaelitas,
pero Jehová estaba con él. Llegó donde Potifar, levantaron falso testimonio, lo enviaron a la cárcel, pero Jehová estaba con él. Hermano, porque Dios tenía un propósito con José y el propósito no se iba a cumplir en la tierra que estaba Jacob. Entonces, Dios dice, necesito a José en Egipto porque allá es que lo voy a coronar, allá es que lo voy a poner como jefe de todo. Y Dios le paga el pasaje, no tiene que preocuparse, porque lo que los hermanos creían que ellos estaban haciendo para mal era la voluntad de Dios. Y muchas veces el propósito, la voluntad de Dios y la forma en que Dios nos va a traer a sus caminos y al propósito que Él tiene con nosotros, no nos va a gustar. Pero dice la palabra que todo obra para bien. Entonces, confiemos en Dios en el propósito y en el método que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Que va a doler? Así es. Que tal vez no es como pensamos, pero recordemos que Jehová dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, recordemos lo que dijo Pablo. El Señor lo llamó mientras iba el camino a Damasco y dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Rindámonos a la voluntad de Dios. Solamente pidámosle fuerza. Yo muchas veces le digo, Señor, dame fuerza para hacer tu voluntad. Ayúdame, fuérzame a hacer tu voluntad. Peleando contra esta carne para tratar de agradar a mi Dios. Sigamos más adelante. Bajo el subtema, los 3 jóvenes hebreos son arrojados al horno de fuego. Y mira qué lindo que hemos hablado en esta oportunidad de jóvenes. Hablamos del joven José. Ahora vamos a hablar de 3 jóvenes. En Daniel capítulo 3, vamos a leer varios versículos para tratar de acaparar lo más importante en este capítulo y no toda la lectura. Dice Daniel 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, la provincia de Babilonia. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Muchachos, con un espíritu fuerte y decidido. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos varones fueron atados de su mano, sus calzas, su turbante, su vestido, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Llega estos 3 jóvenes junto con Daniel, fueron de los cautivos, ¿verdad que sí? Que llevaron a Babilonia. Allá seleccionaron los jóvenes con más inteligencia, con sabiduría, jóvenes que podían ser útiles al reinado de Nabucodonosor. Daniel fue usado grandemente por Dios para dar interpretación de sueños y visiones. Y entonces él pidió que estos 3 amigos familiares, ¿verdad que sí? Relativos a Daniel, él pidió a Nabucodonosor, al rey, que fueran puestos también en alguna área que ellos pudieran ser útiles. ¿Qué pasa? Que el diablo siempre está buscando la manera de cómo hacer caer al Hijo de Dios, a los hijos de Dios.
Y a Nabucodonosor le pusieron en la orejita, hazte una estatua bien grande para que todos puedan adorarla. Pero no es que los sirvientes de este rey querían impresionar al rey o exaltar al rey. No, es que ellos sabían que había unos judíos que no se doblegaban por ningún dios. Entonces le dicen al rey, levanta esta estatua. Y cuando la levantan, lo primero que ellos dicen es, mira, aquí hay 3 jóvenes de los que tú traíste que no se quieren doblegar a la estatua tuya, oh rey. Y el rey dice, tráiganmelo pero deprisa. Y cuando llegan estos 3 jóvenes, el rey le pregunta lo mismo. ¿Ustedes no se van a doblegar ante mi estatua? Y estos 3 jóvenes dicen algo que a mí me llama la atención. Porque ellos no dicen, sepa rey que el Dios nuestro nos va a librar. Lo que ellos dicen es, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. La fe de ellos no es que Dios lo va a librar de este horno de fuego. Ellos están dispuestos a ser quemados vivos antes que adorar a una estatua. Antes que serle infiel a Jehová de los ejércitos, estos 3 jóvenes están dispuestos a morir por servirle a Dios. Y dicen, el Dios a quien le servimos puede librarnos del horno de fuego. Dios puede, pero si no puede, como quiera sigue siendo Dios. Nos puede librar de ser quemados, y si somos quemados, qué bueno, partimos con el Señor, porque Pablo dice que es mejor partir de esta tierra para estar delante de Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan de eso de Pablo? Siempre decía, me es mejor irme de este cuerpo, porque yo prefiero estar delante de la presencia de mi Dios. Pero qué bueno que estoy aquí, porque puedo darle ánimo en el evangelio. Amén. Miren cómo la palabra se cumple y cómo tiene una conexión del Antiguo y Nuevo Testamento. Cómo Dios habla ayer, hoy y siempre. Y su palabra es eficaz. La misma palabra que funcionó ayer sigue funcionando hoy y seguirá funcionando mañana. Porque Jesús dijo, mi palabra no pasará nunca. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Qué lindo es el Señor. Y el rey se enoja y dice, amárrenmelo rapidito y tírenmelo al fuego. Y fue tanta la prisa del rey y la urgencia de esta orden que lo que tiran a estos jóvenes al fuego, ellos son quemados. Pero el rey dice, se levanta y le dice, búsquenme los lentes porque como que no veo bien. ¿Ustedes cuántos jóvenes pusieron dentro del fuego? 3, dijeron los sirvientes, pero yo veo a 4. Y hay uno que danza como si fuera el hijo de los dioses. Y este rey le dice a estos jóvenes, salgan. Y dice que salieron y ni un pelito, ni un olor a humo tenían en sus vestidos. Hermano, qué fe de estos jóvenes. Que podamos tener este ejemplo de estos jóvenes que si nos quieren poner en un horno de fuego, literalmente o de otra manera, estemos dispuestos a dar nuestra vida por el llamado del Señor. Rápidamente busquemos en Daniel 6, porque estos eran los 3 jóvenes, pero ahora le toca la prueba a Daniel. Bendito el Señor. Y esto es cuando Daniel es arrogado al foso de los leones para ser el rey. Lo envía al foso de los leones porque los sirvientes habían puesto al rey en contra de Daniel, y Daniel es puesto en esta situación para ver al Dios que él sirve. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, había un edicto que se mandó a firmar, ahora bajo el rey Darío, ya el Nabucodonosor no estaba, ahora Daniel sirve a otro rey, ¿verdad que sí? Y los mismos esclavos, hijos del diablo, porque siempre tienen que haber personas que quieren destruir a aquellos que sirven a Dios, le instan al rey a firmar un edicto que por X tiempo no se alabe
ni se ore, ni se haga nada a ningún otro Dios. Y como Daniel no le hace caso al mundo, porque aquel Pedro y Juan dice, vamos a pensar, ¿tenemos que hacerle caso al hombre o caso a Dios? Y Daniel sabía que quien él tenía que hacerle caso era Jehová. Y si él oraba 3 veces al día, aunque el edicto decía que no podían orar, Daniel abrió la ventana y dije, mira, para que me vean que yo no sigo a hombre, yo sigo a Dios. Entonces, cuando se levanta este edicto, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como se solía hacer antes. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó ese asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense que este rey reconocía que Daniel era un hombre recto, un hombre íntegro, que aunque tal vez no estaba de acuerdo con las creencias de Daniel, él respetaba a Daniel. Entonces trató de toda manera de tratar de librar a Daniel de que fuera echado al foso de los leones. Pero el edicto que había firmado él mismo no podía abogarlo. Entonces dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajesen a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Qué lindo que este rey, aunque no servía al Dios de Daniel, él sabía que Daniel tenía una relación con su Dios. Él sabía que Daniel era fiel a su Dios. Él había testificado que Daniel era un hombre que tenía una relación con el Dios que él servía. Entonces, en vez de este rey, que en este momento es ateo, en vez de decir que los dioses de Daniel te ayuden, hace una oración y pone a prueba al Dios de Daniel. Y dice, Daniel, como tú le eres fiel al Dios que tú sirves día y noche, y que aún arriesgaste tu vida por servir a Dios que tú crees, yo espero que así como tú le has servido a tu Dios ahora te guarde en el momento de la prueba. Y hay un salmo que dice que Él te guardará en el día de la prueba. Aunque en el Nuevo Testamento lo hemos usado también una parte de la Escritura, lo que predicamos sobre la pretribulación, que dice, y Él te guardará en el día de la prueba. Pero no estamos hablando de ese tema ahora mismo. Y dice este rey Darío, el Dios que tú sirves te guarde, Daniel. Y Daniel no tuvieron ni que empujarlo. Solito comenzó a caminar por donde estaban los leones. Y hay mucha gente que hoy en día se tratan de imaginar si fue el ángel que vino y le hizo una llave a los leones, si que tal vez los leones habían comido bastante carne antes de que Daniel lo tiraran al foso de los leones. Toda clase de ideas para tratar de investigar o comprender qué fue lo que pasó. Cuando Daniel sencillamente sale del foso de los leones, él testifica y dice que el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? Que también se presentó en aquel animal que Balaán iba montado y abrió la boca de aquel animal para que pudiera hablar. Y aquel animal, aunque su amo Balaán le golpeaba para que siguiera adelante, el ángel no dejaba que el animal pasara. Entonces aquí mismo este ángel se pone delante de Daniel y estos leones, y el ángel le dice a los leones, aquí no tocan ustedes a nadie, y tienen que obedecer. Hermano, la tierra obedece a Dios. Los animales obedecen a Dios. Es el hombre que no quiere obedecer a su hacedor.
Cuando Dios tiene una queja a través del profeta, dice que todos los animales obedecen, pero el pueblo de él no quiere escuchar al Señor. Oí cielos y escuchar tú, oh tierra, que habla Jehová, dice a través del profeta. Crié hijo y se rebelaron contra mí. Entonces ese es el dolor de Dios, que su máxima creación, lo más precioso que él creó con amor, el ser humano, le ha dado la espalda a él. Pero los animales no tienen ningún problema en obedecer al Señor. Y aquí lo podemos ver. No fue Daniel. No fue que los animales no tenían hambre. Es que Dios dio la orden. Y cuando Jehová habla, la tierra tiembla. No importa dónde te tiren. Si Dios dice a ti no te toca a nadie, no te toca a nadie. Porque Dios lo ha dicho. Tengamos fe en nuestro Señor. Qué lindo es mi Dios. Ahora vamos a Hechos, capítulo 7. Y aquí vamos a hablar del primer mártir. De este varón, de este hermano, de este ejemplo a seguir, Esteban. Y Esteban fue uno de los diáconos que se eligió cuando los apóstoles estaban comenzando el ministerio en la iglesia. Y podemos verlo en el libro de los Hechos, porque ellos ven que tienen mucho trabajo, pero dice, hay que buscar a 7 personas llenas del Espíritu Santo. No cualquier persona, llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, que puedan ayudar a la obra de Dios. Y Esteban fue uno de ellos. Y este varón comenzó a servir en la obra de Dios tremendamente porque estaba lleno de Dios. Pero lo llamaron a testificar. Estos fariseos, estos judíos lo llamaron a testificar. Y entonces Esteban comienza a hablarle desde el llamado de Abraham y comienza a testificarle. Y cuando le está hablando del Antiguo Testamento de la ley, ellos ponen atención porque está hablando de la ley. Y cuando a los judíos se le hablaba de la ley, ellos ponían atención. Pero estaban esperando que Esteban, como dicen por ahí, metiera la pata. Dijera algo que no estaba bien, para entonces arremeter contra él. Entonces, después que Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, comienza a hablar a estos varones judíos, llega un momento que después de exaltarlo, ahora comienza a decir, duro de cerviz, incircunciso de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa en los pies de un joven que todos conocemos, Saulo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense cómo Esteban, en medio de este sufrimiento, está siendo apedreado. No es que está siendo maldecido ni bofeteado, está siendo apedreado. Pero en medio de este dolor y esta prueba, Esteban hace una última oración. Tiene un parecer a la oración de nuestro Señor Jesús cuando estaba crucificado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y no estaban crucificando a Cristo, claro que sí, pero Jesús sabía que estaban ciegos, que no querían ver la verdad ni la luz de este mundo. Y así mismo Esteban reconoce que estos judíos estaban ciegos. Le dice, Señor, perdónale esta ofensa. ¿Qué ejemplo de Esteban, que primero lleno del Espíritu Santo testifica de Dios? Lleno del Espíritu Santo habla quién es Dios. Y lleno del Espíritu Santo está dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Entendamos cómo lo hizo. Lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero entonces Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo Jesús dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Porque aquellos discípulos cobardes que dejaron al maestro aquella noche que fue entregado a los alguaciles, ahora en Jerusalén son llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice que dice que con fuerza, con valentía testificaban de la maravilla de Dios. Y ahora Esteban, llena del Espíritu Santo, puede testificar que aunque ha apedreado, está viendo a Cristo y dice, ya voy para el cielo. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Qué ministerio más pequeño más corto tuvo Esteban? Lo pusieron como diácono y ya poco tiempo, no dice la Biblia cuánto, pero al poco tiempo he apedreado. Ese es un ejemplo que tenemos que seguir. Reconocer que para poder dar nuestra vida por el Evangelio y por Cristo, tenemos que ser llenos de su Espíritu. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, en oración, leyendo su palabra, rindiéndonos delante de él. Vamos a terminar con esta última lección. En 2 de Corintios capítulo 11, del 23 al 29, dice Pablo, el apóstol, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo, más abundante. En azote, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibido 40 azotes menos 1. No sé por qué no pusieron sencillamente 39, pero dice aquí que Pablo está diciendo que 5 ocasiones distintas fue azotado 39 veces. 3 veces sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día estado como náufrago en el alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, yo leo esta palabra y a mí me llena mucho. Se me hace difícil hablar del apóstol Pablo. Y hoy en día vemos unos cuantos charlatanes y unos cuantos que tienen de sobrenombre apóstol y no tienen ni siquiera la mitad ni 1/4 parte de lo que ha sufrido este hombre de Dios para ser llamado apóstol. Y hoy en día cualquiera se llama apóstol y no sabe lo que es el precio que hay que pagar por el apostolado. El Señor llamó a 12 y luego llamó a Pablo por último porque él mismo testifica. Y si usted quería ser apóstol, no era cualquiera que quería. Había 2 requisitos. Tenía que haber caminado con Cristo, ver a Cristo. Por eso Pablo dice, el apostolado mío no me lo dio ningún hombre, fue la revelación propia de Jesucristo. Jesucristo mismo se presentó ante Pablo y le dio el apostolado y le reveló el evangelio, porque si no, no hubiese podido ser testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no puede haber bajo ninguna circunstancia, ninguno que se llame apóstol. El último apóstol fue
el apóstol Pablo. Duela quien le duela. ¿Cuánto el hombre quiere ser gloriado? ¿Cuántos títulos le encantan a los hombres de hoy en día? Llámeme de esto, que yo soy el doctor, y yo soy el reverendo, que yo soy el apóstol. Aquí el grande Cristo. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Qué lindo que somos hermanos en el evangelio. El ministerio más lindo que Dios le ha dado al hombre de Dios, el pastorado. Poder pastorear la grey del Señor para gloria de Dios. Pero más de ahí, ¿por qué el tanto deseo de título? ¿Por qué la gloria para el hombre? Si mientras más grande creemos ser, más pequeños tenemos que ser. Porque el Señor dijo que el que quiera ser grande tiene que humillarse. Y todos los hombres del Señor, aunque fueron grandes en el Señor, siempre se creían lo más pequeño. Y hoy en día hay que hacerle rito, hay que levantar banderas, hay que levantar palmas para un sinnúmero de personas que solo quieren gloria humana. Hermanos, seamos humildes y démosle la gloria a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda gloria. Así que voy a terminar con eso, no hay mucho más que decir. Estos hombres son ejemplos para nosotros. Estos hombres son ejemplos para el evangelio. Estos hombres que Dios ha mencionado en esta noche son ejemplos para todos nosotros en el caminar de Cristo. Ejemplo de que vamos a sufrir. Ejemplo de que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero nos espera la corona de justicia. Y su presencia irá con nosotros. Jesús dijo, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Yo espero que Dios bendiga tu vida de manera especial. Que Dios te levante, te dé fuerza si la necesitas. Reconociendo que toda gloria y toda honra es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dejó su trono y su gloria para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él y solamente Él es merecedor de toda alabanza. No a nosotros, porque no somos nada sin Él. Es Él en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Y a ti, Dios, yo te doy la gloria. Padre, dado tu palabra, Señor, te doy gracias. Tú eres precioso, tú eres maravilloso, no hay otro Dios como tú, mi Dios. A ti, Señor, levantamos nuestras manos, reconociéndote, Señor, en nuestros caminos, reconociendo, Dios, que tú eres bueno, que no somos nosotros, sino tú. A ti damos toda gloria y toda honra. Gracias por esta palabra preciosa. Gracias por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor, que bendiga sus vidas, que lo ayude, Señor, que levante al caído, que sane al enfermo, Señor, por misericordia. Señor, que tú nos ayudes en este ministerio a hacer tu voluntad. Padre, a vivir por ti y para ti. Conocer a Cristo, seguir a Cristo, vivir a Cristo. Yo todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.